Bueno, entonces estábamos en los ejemplos de máquinas de estado, de los diagramas de estado y las cartas ASM para describir las máquinas de estado. Y entonces pues vamos a repasar un poquito los dos ejemplos anteriores y tratar de determinar los demás. Entonces habíamos dicho pues así rápidamente vemos que aquí que dentro de la burbujita o dentro del estado, aquí adentro, vemos las salidas tipo Moore. Entonces aquí vemos una salida tipo Moore, una salida tipo Moore. En las transiciones vemos una diagonal. Del lado izquierdo de la diagonal vemos las entradas al circuito y del lado derecho de la diagonal vemos las salidas mili. En este ejemplo de aquí no tenemos ni entradas del circuito ni salidas mili, solamente una salida Moore. Y entonces pues podemos dibujar el circuito ya rápidamente como le hicimos en el otro ejemplo, así, ¿no? Un circuito con una lógica combinacional, su registro de estados, y este registro tiene una retroalimentación aquí, una lógica de salida tipo y una salida tipo Moore que se llama y ya, eso es todo lo que tiene ese circuito. Notamos pues que los cambios de estado son transiciones incondicionales, es decir, uno nada más se queda un solo ciclo de reloj en el estado cero y se va al estado uno y durante ese ciclo de reloj se queda en el estado uno y en el siguiente se pasa al estado cero y en el estado cero se queda un ciclo de reloj y se vuelve a pasar al estado uno y así uno se queda en el ciclo en el estado correspondiente solamente un ciclo de reloj. ¿Por qué? Pues porque los cambios, las transiciones entre estados no tienen condición, son simplemente incondicionales, entonces por definición uno se queda en el estado correspondiente solamente un ciclo cuando es así, cuando no hay condiciones de transición. En el segundo, en el segundo diagrama teníamos un sistema, podemos verlo aquí, un sistema que tiene una entrada A, su registro de estados, el registro retroalimenta aquí su entrada a la lógica de estado siguiente, esto de aquí es la lógica de estado siguiente, y hay una salida tipo Moore que se llama Y1 y una salida tipo mili que se llama Y0. Aquí está. Entonces esta salida tipo muro, vamos a hacernos aquí tantito. Esta salida tipo mili, perdón, se llama Y0 y tiene dos entradas, tanto a la entrada A como al registro de estados como entrada. Entonces, así vemos nuestro sistema y notamos que en el estado S0, en el estado S0 nos quedamos tantos ciclos de reloj como A dicte, como A lo diga, como A dicte. ¿Por qué? Porque si A sigue quedándose con valor cero, aquí podemos ver que dice A negada. Esta comita de aquí hace referencia a negada por la anotación que utilizó el autor de este dibujo, ¿no? Entonces, si A sigue en cero, pues nosotros vamos a estar cambiando cada ciclo de reloj, saliéndonos de este estado y yéndonos a donde nos lleve esta ruta, pues que es a ese mismo estado. Entonces, dependiendo, si A sigue en cero, pues nosotros estamos en el estado cero, pues vamos a seguir quedándonos ahí hasta que sigamos en el estado cero, pero ahora A cambie hacia uno, entonces nos vamos a ir hacia el estado uno y a la hora de cambiar, pero dentro de ese ciclo, cuando estamos en el estado cero, Y0 se va a prender. Se va a prender cuando S0 bueno, cuando el estado sea S0 y cuando A valga uno. En ese momento se va a prender Y0. Y ya en el siguiente Rising Edge ya vamos a estar en S1. Aquí importante, en S1, ¿cuánto vale Y0?
en S1 Y0 vale 0 por default, porque no aparece definida aquí en esta transición. Y como no aparece definida, dijimos por default pues es 0. Entonces en S1 Y0 vale 0. Entonces pues nos pasamos a este estado, a S1, y estando en S1 no tenemos condición para quedarnos ahí, no hay algo que nos diga aquí quédate si se cumple tal cosa, no hay nada de eso. Entonces en S1 siempre vamos a estar solamente un ciclo de reloj, y en el siguiente ciclo ya vamos a estar de regreso en S0. Eso nos marca este particular diagrama. Entonces, eso se debe tener en cuenta. Vamos a hacer el otro ejemplo entonces. Vamos al ejemplo 3 para, para ver más detalles. En todos los ejemplos he estado usando el diagrama de estados. Vamos a usar en el siguiente ejemplo la carta ASM. Entonces vamos al ejemplo 3. Entonces aquí notamos, hay 3 estados. Vamos a tratar de dibujar otra vez nuestro diagrama para entender qué circuito es. Aquí lo vamos a dibujar pequeñito. Entonces, tenemos aquí nuestro registro de estados, nuestra retroalimentación, nuestra lógica de estado siguiente. Aquí está. Y bueno, vamos a identificar cuántas salidas salidas tipo Moore vemos. Vemos aquí a Y1, aquí no se asigna nada, aquí Y1, entonces solamente hay una salida Moore, Y1. Entonces hay una lógica combinacional y aquí está Y1. Muy bien. ¿Qué otra cosa identificamos? Hay salidas tipo mili. Vamos a ver las transiciones. Hay salidas tipo mili. Aquí no hay. Aquí no se ve. Aquí no se ve. Aquí hay una Y0. Aquí no se ve. Bueno, pues es suficiente con esa. Entonces lo que vemos es que hay una salida tipo mili que se llama Y0. Entonces esta es Y0. Esa depende tanto de la entrada como del registro de estados. Entonces desde la entrada, y muy bien, ¿cuáles son las entradas? Ahora vamos a ver las entradas y vamos a amarrar este bus de la lógica mili a la entrada que le corresponda. Entonces vamos a borrar aquí tantito y buscar cuáles entradas hay. Bueno, ahora vemos en el diagrama de estados, pues vemos aquí hay una entrada. Esta es una función en términos de A. Esta es una función en términos de A y B. Aquí no hay función. Aquí no hay función. Entonces aquí hay una función en términos de A y B. Y aquí no hay función. Pues en conclusión tenemos dos entradas, A y B. Entonces aquí está A y aquí está B. Dos entradas, A y B. Y entonces pues nosotros podemos ver que Y0 se activa aquí en términos de el estado 0. El hecho de que dependa de ese 0 pues es este bus que vemos aquí, el que sale del registro. El hecho de que dependa de A y de B pues quiere decir que entonces depende de las dos entradas. Entonces tenemos que dibujar pues aquí así, ¿no? Depende de A y depende de B. Entonces ahí está. Ya tenemos nuestro circuito. Esa es el diagrama de nuestro circuito, el diagrama bloques de nuestro circuito, tomado desde el diagrama de estados. Lo mismo pudimos haber hecho, había yo dicho que íbamos a hacerlo con la carta ASM, pero siento que es un poquito más fácil hacerlo con la carta ASM, por eso me estoy yendo por el diagrama de estados. Aquí pues podemos ver la salida tipo Moore, aquí no hay, aquí es la misma, entonces será Y1. Aquí podemos ver las entradas, aquí es una en función de A, aquí es en función de B. Entonces podemos ver que hay dos entradas, A y B. Y aquí pues en todos los ovalitos observamos las salidas mili, nada más hay un ovalito con Y0, entonces es una salida mili, que depende, o sea, se llegó a esta salida dependiendo de B y dependiendo de A y dependiendo del estado. Entonces por eso están los tres buses, depende aquí del estado, de A y de B. Entonces estamos observando pues básicamente la misma información. Cuando hagamos la descripción de hardware, si se fijan cuando empezamos a hablar sobre FSM, Finite State Machine, máquinas de estado finito,
mencionamos que, que que estas lógicas de aquí, esta función lógica de aquí, o esta de aquí, o esta de aquí, la función lógica de estado siguiente y las lógicas de salida, se le llamaba el autor de este libro particular que estamos utilizando, el que está en la biblioteca, es, como se menciona, random logic, o sea, una lógica que no sabemos exactamente qué es. Hay indicios de esa lógica, por ejemplo, aquí, ¿no? Hay una función lógica, aquí hay otra función lógica, aquí hay otra función lógica. Hay indicios por cada estado, o aquí, por ejemplo, hay una decisión en términos de A, una decisión en términos de B. Entonces hay indicios de esa lógica, pero realmente no sabemos exactamente qué función va a hacer. Lo que nosotros vamos a estar haciendo en nuestro lenguaje de descripción, hemos estado usando VHDL, pero esto es igual en cualquier lenguaje de descripción. Lo que vamos a estar haciendo es describir este dibujo. En lugar de hacer el dibujo, pues vamos a hacerlo con el lenguaje, pero básicamente vamos a estar describiendo esto, ya sea este diagrama de estados completo o ya sea este diagrama ASM completo. Vamos a estar haciendo eso. Y entonces el sintetizador lo que va a hacer es tomar nuestra descripción y construir la lógica que va aquí, la lógica que va aquí y la lógica que va aquí. Y construir este circuito básicamente. Entonces por eso las reglas están bien definidas. Nuestra descripción va a ser así. Nuestra descripción va a ser simplemente, digámoslo de manera coloquial, transcribir esto de aquí al lenguaje. Eso es lo que vamos a hacer, transcribir eso, y el sintetizador nos va a entregar este circuito que tenemos aquí, este. Entonces, pues de eso se va a tratar. Pero mientras vamos a ver los otros ejemplos, porque es importante entender bien cómo es la representación en diagramas de estado o en diagramas ASM, de este tipo de sistemas, ¿no? Entonces, vamos adelante con otro ejemplo. Ahora sí, pues aquí vemos otro ejemplo. Esta vez voy a utilizar este diagrama de ASM y después nos pasamos al diagrama de estados. Veamos en el ASM. Ahora vamos a hacer el dibujito. Aquí está el registro de estados. Y entonces vemos, eh, ya sabemos cómo es el modelo, ¿no? Pues tenemos una lógica de estado siguiente aquí. Puede tener entradas y vamos a ver qué tipo de salidas hay. Entonces veamos, hay una salida Moore que se llama Y0. La identificamos porque está dentro del cuadrito de estado. Y hay dos salidas Mili, Y1 y Y2. Aquí no hay ni salidas Moore ni salidas Mili, así que quiere decir que en este estado S1 valen 0 por default. ¿De acuerdo? Porque así habíamos dicho. Entonces, como no están asignadas, valen 0 por default. Entonces Y0 vale 1. Y0 es salida Moore. Entonces ponemos aquí una lógica combinacional y aquí está Y0, es salida Moore. Y aquí están Y1 y Y2, son salidas Mili. Entonces estas es otra nubecita aparte que depende de este registro. Aquí sale Y1 y vamos a poner otra nubecita aquí, ¿no? Aquí abajo. Depende del estado también. Y aquí está Y2. Y2. Ok, y ahora vamos a poner pues la dependencia. Y1 depende únicamente de A. Fíjense, Y1 se activa, aquí está. Se llega a prender Y1 siempre que estemos en el estado 0 y que A cumpla ciertas características. Entonces Y1 pues depende de una entrada A. Aquí está esta entrada A. Entonces aquí está A y Y1 depende pues de esa entrada A. Y en el caso de Y2, ahora vamos a ver Y2. Y pues notamos que Y2 depende de tanto de A si llegamos por este lado y tanto de B si llegamos por este lado. ¿De acuerdo? Entonces depende de A y de B. Esto de aquí no tiene efecto sobre Y2, ¿no? Esto nada más es algo que prendimos ahí de paso, Y1, ¿no? Entonces Y2 depende tanto de que A haya sido verdadero como de que B haya sido falso. Entonces esto depende tanto del registro de estados
como de la entrada B hay otra entrada B, entonces sabemos que hay otra entrada B porque está en los cuadritos de decisión. Y entonces de aquí tomamos para Y2. Aquí esto es entrada a esa lógica y aquí desde aquí también es entrada a esa lógica. Y entonces pues ya vemos que así más o menos va a ser nuestro circuito. ¿Qué funciones van en cada nubecita? Eso lo va a decidir el sintetizador. Nosotros le vamos a dar esta descripción y el sintetizador lo va a decidir. Nótese, y esta es una parte que se mencionaba en los videos anteriores. Nótese que es más fácil ver este flujo algorítmico, ¿no? Esta carta algorítmica, Algorithmic State Machine, ASM, sí, Algorithmic State Machine. Ver los estados algorítmicos de forma algorítmica aquí, que ver los estados. Por ejemplo, fíjense la condición que aparece aquí. Aquí aparecen las condiciones. Fíjense cómo aparecen. Esto está fácil, ¿no? Voy a borrar tantito el diagrama de nuestro circuito para que se pueda ver que en el diagrama de estados una serie de decisiones o un algoritmo un poco más complicado puede resultar un poquito más engorroso en el diagrama de estados. Aquí, por ejemplo, vemos que la condición A nos permite, si nos quedamos en falso, pues nos quedamos en el mismo estado. Es esto de aquí, es en el diagrama de la derecha, ¿no? Esto de aquí. Entonces es esto. Y ahora, fíjense, si A entonces está activo, si A es 1, nos salimos hacia el estado S1. Aquí se ve muy fácil, si A es verdadero, pues vamos hacia adelante. Pero aquí como se tiene que escribir con funciones combinacionales, con funciones, no con de manera algorítmica, entonces tenemos que decir, si A es activo y B es activo, entonces Y1 se prende. Pero si A es activo y B no es activo, entonces Y1 se prende, pero también Y2 se prende. Básicamente eso está descrito con dos funciones, ya notaron, con dos funciones. La primera está arriba con su diagonal y si no es eso, la segunda está abajo con su diagonal. Dependiendo de B, ahora depende de B. Si B era 0, sí nos vamos al mismo estado, pero no pero prendemos a Y2. Si B era 1, igual nos vamos al mismo estado, pero nada más prendemos Y1. Eso es lo que está diciendo esto. Se ve un poquito más complicado de este lado que ponerlo mejor en forma de algoritmo, como en el diagrama ASM, que nos dice si A es 1, pues prende Y1. Y ahora fíjate en B, si B no es 1, pues prende Y2. Es más fácil así. Entonces, pues este ejemplito nos da un mejor contraste entre ambas representaciones de las transiciones entre estados. Entonces, vamos al siguiente ejemplo. Vamos al siguiente ejemplo. Y este ejemplo que aparece aquí es un control pequeñito de una memoria. Voy a dejar, porque ya se está extendiendo mucho el video, voy a dejar este ejemplo para el siguiente video. Y y ya de ahí pues vemos el resto de cosas que hay en este video. En estas láminas. Entonces pues termino por el momento el video aquí. Ahora. Vaya.